Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, Señor, poder venir, recibir esta bendita palabra. Y te pido que permitas también que la podamos atesorar en nuestra vida y sobre todo ser hacedores de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense, vamos a leer un Isaías 55, 1 en adelante. Misericordia dice gratuita para todos. No dice para unos cuantos, quiero que entendamos, dice para todos. Pero quiero que entendamos que no todos quisieron recibir esa misericordia gratuita. 55, 1 en adelante. No todos la quisieron recibir y lo manifestamos que no la quisieron recibir porque podemos ver, por decir algo, el ladrón de la cruz. No, uno de ellos sí aprovechó, la recibió, pero el otro no la recibió. Y así hay muchos. Casualmente hablaba ayer con un pastor yo en mi comunidad y decía que fueron al hospital y le fueron a orar por las personas. Y dice que le dijeron a una persona que quería orar y dice que le dijeron que quería recibir al Señor Jesucristo y dijo que no. Entonces, pues dice que a la par había un hombre por allá que les dijo, vengan donde mí, que yo sí lo quiero recibir. Y esa persona que no lo quiso recibir, ese mismo día murió. Entonces no va a poder decir esa persona, no hubo quien me llevase la palabra pidiéndome un arrepentimiento y un acercamiento al Señor Jesucristo. Vamos a leer desde el 1, ¿eh? A todos los sedientos. ¿Sedientos de qué? Sedientos de la palabra, sedientos de esta salvación, sedientos de esta vida eterna. Venid, dice, a las aguas. Miren. Y los que no tienen dinero, venid, comprar, dice, y comed. Venid, comprar, miren, sin dinero y sin precio, vino y leche. Quiero que entendamos que la salvación de nosotros es gratis, no tiene precio, no es por obras, no es porque soy peor o mejor, no, es por pura misericordia que el Padre mandó a su Hijo amado a la cruz por usted y por mí y por toda la humanidad. ¿Y por qué digo por toda la humanidad? Porque el Padre, cuando mandó a su Hijo, lo vamos a ver en Juan 3:17, pero vamos a ver si quieren el 16, que ya lo sabemos. Él mandó por todos los hijos, o sea, los hijos y los no hijos, porque Él mandó por todo el mundo, pero no todos lo quisieron recibir. Miren lo que dice, lo vamos a leer del 16. Porque de tal manera amó mi Padre al mundo, habla en ese momento, habla en general, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito, que se llama Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que no se va a perder la persona? Es creyendo en el Señor Jesucristo. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién es el único que nos da la vida eterna? Es el Padre a través del Señor Jesucristo, amado, su Hijo, y a través de Él tenemos la vida eterna. Porque no envió mi Padre a su Hijo al mundo, miren, para condenar al mundo. O sea, Él no vino a condenar a nadie. Las personas que se condenan son las que no han querido nada con el Señor Jesucristo. Yo les diría a ese enfermo, si no quiso nada, ese se fue derechito para el infierno. Lo mismo les digo al ladrón de la cruz. Uno de ellos dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Qué significa eso? Que lo reconoció, pero el otro no. Entonces quiero que entendamos. Entonces miren, porque no envió, dice mi Padre, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, la salvación de ellos era recibir al Señor Jesucristo, pero no han querido recibirlo muchas personas. Ahí donde estaba siempre, iba a leer el que seguía, solo para que sepamos quiénes son los que ya son condenados, porque nos lo menciona la palabra. Miren, creo que está en el 18.
18. El que en él cree, oiga bien, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice ahí? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Entonces, ¿por qué se pierden las personas? Porque no quieren creer en la persona o en el Ser Supremo al que se le fue dado todo. Y ese se llama Jesucristo. Regresemos donde estábamos. Era Isaías 55. Isaías 55. ¿Estamos entendiendo? Porque ya habíamos leído el otro, el 1, sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. 2. Porque gastáis, mire, el dinero en lo que no es pan. Quiero que entendamos que a veces cuando nosotros malgastamos el dinero en cosas que no ocupamos. Mire lo que dice. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan. Oiga bien. Y vuestro trabajo, dice, en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Quiero que entendamos que cuando nosotros nos deleitamos en esta bendita palabra, entonces nuestra alma se va a regocijar. Porque lo dice la palabra, miren. Y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces quiero que entendamos que el Señor nos demanda que no gastemos el dinero en lo que no edifica, en lo que no le va a sacar provecho. Entonces quiero que entendamos, ahí nos dice, no en pan, está mencionado no en comida, sino en otras cosas que no son agradables para el Señor. 3, miren, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Cuándo? Cuando nosotros inclinamos este oído para escuchar esta bendita palabra, y no solo para escucharla, sino para atesorarla en nuestra vida. Hay unas partes donde el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no oiga. Bueno, no te interesa esta palabra, no la escuches, pero si te interesa, has entendido que solo a través de su Hijo amado llegamos a la vida eterna. Entonces hay que poner, como dice, inclinar vuestro oído y venid a mí, oíd, dice, y vivirá vuestra alma. ¿Qué nos enseña? Que los que no quisieron, bueno, el ladrón de la cruz, uno escuchó que se arrepintió, el otro no le interesó, entonces esa alma se perdió. Sí. Y haré, dice, con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. Entonces, ¿cuál es el pacto? Por ejemplo, por decir un pacto con Abraham, le dice, a los que te bendigan, bendeciré, y a los que te maldigan, maldeciré. Y todas las naciones de la tierra, hemos leído infinidad de veces, serán benditas en ti. Entonces quiero que entendamos, no habla solo de Israel o Egipto o por allá va. Entonces quiero que entendamos de toda la tierra, y ahí entramos nosotros. Y haré, dice, con vosotros pacto eterno de las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di, dice, por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de mi Padre, tu Padre, el Santo de Israel, que te ha honrado. El Señor le dio a David honra, le dio toda la honra al Señor Jesucristo, y aquí estamos nosotros, gente que no lo conocíamos, siguiéndolo. Estamos creyendo en lo que Él ya hizo en cada de nosotros, y como dice la obra que Él comenzó la va a terminar. O sea, lo que Él comenzó en nosotros lo va a terminar. Y luego nos dice el 6, mire, buscad a mi Padre mientras puede ser hallado. ¿Qué nos enseña esa bendita palabra? Que va a venir momentos donde no van a poder encontrar al Señor. Ya cuando el Señor se lleve a los suyos, va a haber tiempo de tribulación, y ese tiempo de tribulación va a hacer que aunque la gente clame, el Señor no los va a escuchar.
¿Y por qué no lo va a escuchar? Porque cuando se le ha hablado de la palabra, no han querido absolutamente nada con él. Quiero que entendamos, miren. Buscad a mi Padre mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. ¿Él dónde está? ¿Él dónde mora? En nuestro corazón. Deje el impío su camino. Entonces quiere que entendamos. ¿Qué significa? Los que no lo pueden hallar en su momento es porque todavía no quieren dejar el camino en donde están. Por decir, vamos a poner un ejemplo. El camino donde Dios estaba antes. ¿Cuál es el camino? El camino del mundo, haciendo lo que a él no le agradaba. Entonces él estaba cercano, pero no estaba en mí. Una vez que él permitió que me arrepintiera, porque recordemos que solo a través de él se puede, miren. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Los malos pensamientos, el pensamiento de la envidia, el pensamiento de la chismografía, el pensamiento que como cuando alguien cuando lo mire me las paga y empieza la gente a hacer cosas, resentimientos, como dice la hermana, odio y todo lo que no agrada. Repito, y el hombre inicuo dice sus pensamientos y vuélvase a mi Padre, el cual tendrá de él, habla de nosotros, tendrá de él, dice, misericordia, y al Padre nuestro, el cual será amplio en perdón. O sea, el perdón de él es infinito. ¿Qué es lo único que nosotros necesitamos? Es un corazón contrito y humillado para con el Señor. Si nosotros vamos con un corazón contrito y humillado, sepamos que tenemos ese amplio perdón ya de antemano. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice. Repito, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase, dice, a mi Padre, el cual tendrá de él misericordia, y al Padre nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, para que vayamos sabiendo nosotros que los pensamientos del Señor no son los de nosotros, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo puedo pensar que quiero una cosa de repente pequeña y el Señor dice, no, es que lo que te voy a dar es grande. O el Señor dice, bueno, es que lo que estás pensando yo te lo quiero dar, pero no estás preparado para recibirlo, porque todavía te falta algún tipo de arrepentimiento, porque hemos leído infinidad de veces el segunda de Pedro 3:9, donde dice el Señor que Él no retarda la promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué las personas a veces no reciben? Por eso, mira, ahí está, ¿ve? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para conmigo y para con usted, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al. Entonces a veces las personas no reciben por la falta de arrepentimiento. Y no lo dice Luis, yo solo repito lo que nos dice la palabra, porque recuerden que solo tratamos de ser instrumentos de honra para llevar la palabra conforme a su propósito, a su plan y su voluntad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Padre. ¿Qué significa? Cuando a veces estamos fuera de Él, no estamos en el camino. Cuando estamos con Él, estamos en el camino, y podemos ver, por ejemplo, cuando el ciego Bartolomé le hablaba a Jesús, le gritaba, le decía a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, pero ¿dónde dice que estaba Bartolomé? Bartolomé creo que se llama, no me acuerdo el nombre, creo que así se llama. Dice que estaba junto al camino. ¿Qué significa estar junto al camino? No es el camino. Junto es una cosa y en el camino es otra, ¿verdad? Entonces eso quiero que vayamos entendiendo, que él gritaba, pero lo más importante, que yo siempre me gozo cuando lo he leído, de Bartolomé creo que es el nombre, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Es que cuando él recibe su milagro, ya no está junto al camino, sino que ya sigue a Jesús. ¿A dónde? En el camino. En el camino. Entonces quiero que entendamos que en el camino, ese no está ahí, hermano. Sí, está como por el 50 y algo por ahí.
Entonces, para que entendamos, pero vamos a ver si lo podemos leer, tal vez la hermana lo encuentra, para que sepamos que cómo es que funciona eso, por ahí, por 45, ahí, ¿verdad? Ahí está, donde está, mire. Y oyendo que era Jesús, él preguntó quién es, como quien dice, quién es el que llevan acá, o quién va acá. Entonces, entonces vinieron, dice, a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, es que se llama, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado, ¿dónde está? Dice, junto al camino. ¿Y qué hacía? Mendigando. No dice que estaba en el camino, junto al camino. Y oyendo, dice que era Jesús Nazareno, dice, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que aunque le dijera, aunque alguien le decía, no, ¿para qué estás pidiendo si él no te va a escuchar? No, él siempre insistió en estar clamando ahí. Entonces Jesús, deteniéndose, y se mandó llamarle, y llamándole al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Lo único que tenía, me imagino yo, porque si era un mendigo, yo no creo que tuviese más ahí. Se levantó y vino. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Cuántas veces nosotros lo que le pedimos es dinero y no que nos quite las escamas de los ojos para ver? Entonces miren, él quería ver, quería salir de esa ceguera natural, lógicamente, porque tengo entendido que así nació, pero a veces nosotros viendo somos ciegos espiritualmente. Miren lo que dice. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, miren, tu fe te ha salvado. No habla tu fe te ha hecho ver, no, te ha salvado. El problema lo tenía él. Tu fe te ha salvado. Miren lo que nos dice. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿Dónde? En el camino. Ya él no estaba junto al camino. Entonces debemos de saber que nosotros ya, gracias a él, por esa misericordia, ya estamos en el camino. Recemos, no estamos, para terminar. Entonces quiero que entendamos, pero solo porque a él le plació ponernos esa fe, y recibir esa esperanza de llamarnos hijos, una vez que nosotros lo reconocemos y lo recibimos, como dice la palabra. Ahí está, ¿verdad? Sí. Repito esto, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos, miren, la lluvia y la nieve, quiero que entendamos, el Señor ahí habla de lluvia y nieve, pero quiero que entendamos que Él habla de esta bendita palabra. Miren lo que nos dice. Y no vuelve allá, o sea, la lluvia viene y se queda aquí, la nieve viene y se queda aquí, ahí lo dice, sino que riega la tierra y la hace, ¿qué? Germinar, y produce, y da semilla, dice, al que siembra, y pan al que come. Y así nos dice ya en el 11, miren, así será o sea, esta palabra que el Señor está dándonos ahorita no va a regresar vacía en nuestra vida. De repente en el momento podemos creer que sí, pero no va a regresar vacía en nuestra vida, porque lo dice aquí. Así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para quien la envíe. ¿Para qué la envíe? ¿Para quién la envía el día de hoy? Pues no sé, yo sé que para todos, pero van a ver quienes en su momento van a poder dar fruto, ese fruto que el Señor le agrada que nosotros demos cada día en nuestra vida. Y será prosperado, dice, en aquello para que la envíe. O sea, es una palabra que no regresa vacía, y eso es lo que nos dice el Señor. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos, dice. Los montes y los collados levantarán canciones delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Para quién? Para el Señor. Quiero que entendamos. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de
ortiga, dice, crecerán arroyos, arrayanes, perdón. Y serán, dice, a mi Padre por nombre, por señal eterna, que nunca serán raídas. Hasta ahí está eso, sí. Entonces quiero que entendamos que nosotros lo único que necesitamos es llegar al Señor con un corazón contrito y humillado, y el Señor no lo desprecia. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la podamos atesorar en nuestros corazones y que permitas que podamos ser hacedores en nuestra vida. Eso te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén.